Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos esa fiel sintonía a nuestra programación. Hoy vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer una lectura de cómo estamos preparados, y nos acompaña, y quiero darle la más cordial bienvenida a la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos. Comisionada, buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, qué gusto poder estar aquí, Ernesto, poder compartir contigo, poder compartir con la audiencia todo lo que estamos haciendo. Realmente son momentos muy complejos para el país. Hemos estado desde enero en emergencia, estamos con el COVID, o sea, tenemos que atender todo lo que nos manda la naturaleza y todo lo que Dios nos pone como reto. Pero aquí estamos, así que es un gusto para mí poder compartir. ¿Podemos tener una recapitulación de lo que se dijo en esta conferencia de prensa? Entiendo de que ya se han desplazado especialmente a la zona del oriente del país y a las zonas bajas de nuestro territorio, es decir, las zonas costeras, que son las más vulnerables. Ya muchas, digamos, se ha desplazado la logística para poder atender precisamente cualquier tipo de emergencia que se presente en esta zona, ¿cierto? Así es, Ernesto. Una de las características del gobierno del presidente Bukele es anticiparnos. Cuando el COVID vino, por ejemplo, al país, no había llegado y nosotros ya teníamos un gabinete constituido. Mucha gente nos tildó de alarmistas, otros de exagerados. Recuerdo que fuimos al aeropuerto a hacer una inspección y ya en ese momento nosotros usábamos mascarilla y se llenaron, por algún pequeño grupo de gente, se llenaron de comentarios muy negativos a nuestra actuación. Recurrentemente todos los inviernos han tenido que ser evacuados, algunos, cuando ya el agua la tenían en la cintura, o cuando lamentablemente esas corrientes están con tanta velocidad y con tanta fuerza, ya se había llevado a algunos de sus familiares. Entonces, hemos estado trabajando de manera anticipada. Venimos nosotros del COVID, luego Amanda, Cristóbal, las langostas, luego el deslave de Nejapa, ahora ETA y en este momento Iota. Ni siquiera hemos terminado de atender los efectos de ETA porque todavía tenemos personas albergadas por efectos de ETA, pero ya en este trabajo nosotros, con un plan articulado, con un trabajo interinstitucional y con todas las instituciones de gobierno puestas al servicio de la Comisión Nacional de Protección Civil que lidera Mario Durán, hemos trabajado por planificar y poder llevar a cabo en el país una serie de medidas que nos permitan evacuar a la población que nosotros ya sabemos va a estar afectada, porque para eso se hace el análisis del mapa de deslizamientos, del mapa de derrumbes y de la trayectoria que está el fenómeno. El día de ayer se han evacuado, aparte de los que todavía teníamos en los albergues por efectos de ETA, ya con esta tormenta Iota, tenemos alrededor de 700 personas. Una de las dificultades que nosotros encontramos es que la mayoría de esta población se acostumbró a vivir en el riesgo, se acostumbró a vivir en el abandono. Y entonces nosotros ahora vamos con una acción de prevención y en estos albergues pues hemos preequipado con la mejor condición que podemos, con camas, con el tema de frazadas, con el tema de los equipos médicos. Tenemos 1000 equipos médicos en todas las regiones atendiendo y asegurando no solo otros padecimientos, porque estas poblaciones llegan y llevan diabetes, llevan hipertensión, algunas embarazadas que incluso dan a luz dentro de los albergues con personas que fueron directamente afectadas por ETA. Esto nos da un aproximado de unas 600 personas que están todavía albergadas. Esto incluye también a las personas de Nejapa, en cuyo lugar hemos establecido un puesto especial porque todavía estamos en la búsqueda. Esa búsqueda se va a suspender, decía el presidente de la Comisión de Protección Civil ahora, Mario Durán, que se va a suspender por unas horas para dedicarnos y enfocarnos
en esto que estamos viviendo. Nosotros estamos al final del invierno. Tenemos los suelos totalmente saturados. De ahí que nosotros entonces seguimos trabajando, seguimos desarrollando una serie de actividades con los gobernadores y con los equipos técnicos en todos los departamentos del país. Las 14 comisiones departamentales están activadas y las 262 comisiones de protección civil deberían también de estar activadas todas. Es decir, que en muchos de los municipios, especialmente en estas zonas de mayor riesgo, estamos coordinando plenamente con los consejos municipales, con los alcaldes, las alcaldesas. Voy a regresar un poco a las imágenes que estábamos teniendo de Sun Air, que nos da una direccionalidad de cómo viene el desplazamiento del huracán Iota, y es importante que lo veamos desde esta perspectiva. Ahí ustedes pueden apreciar, de acuerdo a la imagen creada, que en el país, el área verde, estamos hablando de un ingreso de el día de hoy por la tarde o noche, que estaríamos ya prácticamente teniéndola a lo mejor como un sistema ya de tormenta tropical, o no sé si un sistema. ¿Bajo qué categoría el informe que usted tiene, comisionada? Estaríamos... Así es, y coincide con los pronósticos que acaba de hacer nuestro ministro de Medio Ambiente y los técnicos de Medio Ambiente. La verdad es que en un país tan vulnerable como este, donde tantas personas, tantas miles de familias viven en esa condición de exclusión y en esa condición de riesgo, en un invierno que ha sido tan copioso, en unos suelos tan saturados, cualquier lluvia, ya no digamos esa cantidad de agua que se pronostica. Porque ahí podemos apreciar la magnitud del fenómeno, es tremendo. Así es, entonces. Esto es algo parecido, no sé si usted se recuerda, comisionada, perdón que le interrumpa, no sé si usted se recuerda el caso de Mitch, allá en el 96, 98, si no me recuerdo, 86, que tenía casi la misma intensidad, la misma copiosidad y la zona donde iba a impactar. Ahora nosotros ya no, esa zona obviamente es de mayor atención y lo estamos haciendo, pero consideramos que el país entero debe de entrar en esa emergencia que ha sido decretada por Protección Civil. Algunas personas ayer decían que ¿por qué alerta roja? ¿Para qué alerta roja si ni siquiera estaba lloviendo aquí en San Salvador ayer? Y es porque realmente lo que existía antes es que llovía, la gente comenzaba a correr y entonces los empezaban a evacuar. Nosotros trabajamos por anticipado, tenemos suficientes instrumentos técnicos, está el centro de huracanes, está todo lo que nos está diciendo que el país va a ser afectado, que la lluvia va a ser intensa y que los efectos de esa cantidad de agua van a tener en problemas a miles de familias, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero es el tema del desafuero hacia el director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad. Mire, pues, es que estamos en una situación en la que todo esto es electorero, se está atacando todo, y en este caso se está atacando a uno de los funcionarios que con valentía ha apoyado y ha aportado al Plan Control Territorial. ¿Cuántos muertos nosotros encontramos como índice y como estadística en este país? La gente ya ni se asustaba cuando llegábamos a 30 muertos. ¿Cuántos hechos de violencia, cuánta muerte, cuánta sangre? Si algo ha impactado en este país es la aplicación de control territorial. ¿Cuánto tenemos nosotros ahorita como estadística y como promedio? Alrededor de 3.2 versus 16, 20, 30 muertos diarios. Esto significa miles y miles de madres, miles de familias que no han tenido que despedirse para siempre de sus seres queridos, de sus hijos principalmente. Y algunos cuestionan y dicen, no hombre, es que aquí hay tratos oscuros, pero al rato los mismos dicen, no, esto es parte de la investigación, esto es parte de lo que yo he hecho. La realidad es que el comisionado Arriaza Chicas, también nuestro viceministro de Justicia y Seguridad, es una persona que con valentía y con la independencia que la misma Constitución le confiere como director de la Policía Nacional Civil, ha actuado en consecuencia. Él no se puede prestar a show, él no puede, y además ha argumentado como profesional del derecho también que es. Sin embargo, ahora sí se van a apresurar
han hecho una comisión y van a empezar ya está a hacer formada su la discusión. comisión. La verdad es que yo creo que el cálculo de algunos diputados y sobre todo de esa fracción de Arena, el Frente y del señor Rodolfo Parker, es que entre más show hagan ahí, un poquito más llaman la atención, porque en el territorio los resultados de las, no sé, de las encuestas son muy desfavorables. La verdad es que yo creo que a lo que le tienen miedo es a esto. O sea, aquí está claro, hasta en sus mismas encuestas mandadas a hacer por ellos mismos, está claro cuál es la intención de voto de la inmensa mayoría de la población. ¿Por qué no hacen con esa rapidez el desafuero de gente que ha estado claramente ligada en negociaciones con pandillas? No le quitan el fuero, pasan discutiendo meses. Ahora, de manera express, quieren desaforar a nuestro director de la Policía Nacional Civil con el único y claro propósito de afectar la ejecución del Plan Control Territorial. Comisionada, le agradezco mucho, el tiempo se nos fue, quiero agradecerle el que me haya permitido. Sé que con usted siempre abordamos la parte macropolítica del país y no nos alcanzó el tiempo para hablar de otros temas importantes, la relación de gobierno desde su perspectiva, gobierno y el nuevo presidente electo en los Estados Unidos, entre otros temas que teníamos ahí pendientes, pero más adelante sin duda alguna lo vamos a tener. Y por supuesto vamos a estar muy atentos a todo el trabajo que desarrollen de coordinación para poder atender la emergencia del huracán Iota, que pues prácticamente es una prioridad hoy en día para las autoridades. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Ernesto, para mí siempre es un gusto poder compartir con usted, poder compartir con la audiencia. Le pido a la población que se informe a través de las páginas oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, de las páginas oficiales del gobierno, que acate las disposiciones y que le pidamos a Dios para salir pronto de esto y enrumbar este país hacia el crecimiento y hacia la generación de oportunidades para todos. Nuestro segundo invitado de hoy, Juan Marcos Álvarez, especialista en sostenibilidad ambiental y también candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano. Gracias por acompañarnos, Juan Marcos. A ti muchas gracias, Ernesto. Qué gusto estar aquí después de varios años ya de no estarlo. Así es. Buenísimo, qué bueno, gracias. Qué bueno tenerlo ahora en el sentido de dos áreas. La primera es para poder conocer desde el ángulo de la experiencia que usted tiene sobre este impacto de los fenómenos naturales. Primero tenemos que entender, Ernesto, que la vulnerabilidad de país radica primero en la degradación del territorio acumulada a través de los años. O sea, tenemos suelos ya en proceso de certificación, tenemos pequeños relictos de bosque natural mal conservados, tenemos un parque cafetalero que en un momento representó el 10% del territorio, la cuenca del río Paz del lado de Guatemala, la cuenca del río Lempa del lado de Guatemala y Honduras, y la cuenca del río Huascorán del lado de Honduras. Entonces, realmente dependemos mucho de lo que esos países y sus poblaciones hagan en esas tierras. Si esas tierras están degradadas, añadirle de nuevo el impacto del cambio climático, como lo que hemos visto este año con Amanda Cristóbal. ETA en menor cuantía, gracias a Dios no nos afectó, pero ahora Iota verdaderamente estamos en una situación en donde nuestra población va a sufrir como en pocos años. ¿Qué pasa con el cambio climático, Ernesto? Si el cambio climático se empezó a contabilizar con la era preindustrial, el calentamiento global, más bien, se empezó a contabilizar en la era preindustrial, digamos de 1751 para acá, cuando se empezó a quemar carbón por la humanidad. Entonces se empezó a generar gases de efecto invernadero. Eso ha provocado a la fecha un aumento de 1.1 grados a nivel mundial. Realmente no estamos preparados en este momento. Ya vamos a hablar un poco de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que está totalmente desactualizada porque data del 2005 y ni siquiera incluye el elemento de riesgo climático. Ese es parte de lo que me va a tocar hacer con extrema urgencia
media vez, si Dios me da la oportunidad de llegar a la asamblea, pero ya vamos a hablar de eso. No estamos preparados porque al final el deterioro del territorio no permite la captación del agua de forma adecuada. Entonces hay escorrentías demasiado severas que no las puede retener la vegetación porque es inexistente. Entonces al final las poblaciones que siempre van a sufrir ante lluvias como esta, provocadas por huracanes o por tormentas más leves como Amanda Cristóbal, van a ser las poblaciones de las zonas costeras. Entonces no solo tenemos que pensar, bueno, número uno, pensemos en salvar vidas. Necesitamos que esta ley, que hay que revisarla, incluya un verdadero sistema de alerta temprana. Eso significa mayor comunicación entre gobernación, Ministerio del Ambiente, las gobernaciones, las alcaldías y también a nivel de ADESCOS. Y comunicación con innovación. Creo que la factura pendiente que la gente visualiza es tal vez la lenta aprobación de la legislación, pero eso tiene que ver, en mi opinión, con el estilo, por ejemplo, de los anteriores ministros. Por ejemplo, la exministra del Ambiente en el gobierno de Sánchez Serén no socializaba la legislación. Por ejemplo, la ley del agua. Ella llegó, simplemente la preparó con sus técnicos y la presentó a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Apruébenla. Ahí vean cómo, pero apruébenla. Ese no es el estilo para aprobar una ley tan técnica. Mucho menos leyes técnicas como las que he estado también mencionando, como una nueva ley de protección civil, prevención de desastres y mitigación, y una ley integral de cambio climático. Esas tienen que socializarse prácticamente con toda la población. Al final, esto es parte de la confrontación que estamos viviendo entre los poderes del Estado. Necesitamos más armonía para sentarnos a platicar. Necesitamos definir un pacto de nación con visión colectiva. El cambio climático, no importa cuánto dinero tengamos aquí en el país, nunca nos va a alcanzar el dinero para tanto desastre si no invertimos en prevención. Es más barato invertir en prevención que en estar restaurando el territorio precisamente porque no estamos listos y no contamos con un plan ni legislación apropiada. Yo veo al Partido Demócrata Cristiano como una oportunidad en comparación a otros partidos. ¿Por qué? Porque está la Fundación Konrad Adenauer detrás del partido y su brazo ejecutor, el INCEP, el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, que está basado en Guatemala, que no solo fomenta diálogos políticos, no solo capacita a alcaldes y a diputados aliados a la democracia cristiana internacional, pero también a otros partidos políticos, sino que también tiene experticia técnica en la materia que también yo domino para, por ejemplo, socializar legislación nueva. Esta ley del agua, en este momento, no es prudente aprobarla en un periodo preelectoral. Yo sé que diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático la quieren aprobar como un legado, pero con prisa no funcionan las buenas leyes y va a quedar nuevamente como otra legislación en papel, sin poderse ejecutar. Necesitamos una buena ley del agua y hay que dedicarle el tiempo debido. Yo estoy contento de que de repente, si quedamos en la asamblea, que hay buen chance, voy de primer diputado para la libertad por el PDC, de llegar a la asamblea, me tocaría ratificar el derecho humano al agua y saneamiento, que es una propuesta de enmienda a la Constitución que la veo con muy buenos ojos y que ha dado este impulso a la Comisión de Cambio Climático y Medio Ambiente para trabajar en la ley del agua, pero es un poco prematuro tratar de sacarla en este momento y peor a la carrera. Pero oportunidades para potenciar elementos técnicos con expertise internacional lo podemos hacer como PDC, y es por eso que veo yo oportunidades de hacer un poquito más de obra, consensuando leyes que al final hagan sentido y la sociedad las acepte como buenas legislaciones y que al final se pongan en práctica, porque muchas quedan en papel. Ahora,
¿Qué se necesita para poder revertir la vulnerabilidad de estas zonas en el país ante este tipo de fenómenos naturales? Obviamente se requiere de una política pública, pero también se requiere de recursos como tal, ¿no? Claro. Y hablando de recursos es lo que menos tenemos hoy en día. Sí, pero hay que ser creativos con la generación de recursos. No solo a nivel nacional. Costa Rica tiene, por ejemplo, no me acuerdo, hace 5 o 6 años tenía un impuesto de salida, posiblemente haya aumentado, permanezca igual, un impuesto de salida del aeropuerto de $32, que se va directamente al Fondo de Parques Nacionales. Obviamente el turismo, los 2 millones de visitantes al año que recibe Costa Rica, pagan, imagínate, 2 millones por 32, estamos hablando de un montón de plata para ayudarle al Ministerio del Ambiente de Costa Rica a mantener su sistema de áreas protegidas, hoy por hoy muy deficiente. Y un sistema de áreas protegidas robusto que nos hace falta acá es inversión en minimizar vulnerabilidad. Y eso ya lo hemos practicado con el Ministro del Ambiente varias veces. Pero hay recursos también externos, y muchos. Está el Fondo Verde para el Clima, que es como el brazo financiero de la Convención Marco de Cambio Climático, recurso al cual deberíamos poder acceder, y creo que con Naciones Unidas, que es el punto focal acá en El Salvador, para el PNUD, para ese fondo, entiendo que ya hay varios ministerios que están trabajando Juan Marcos, acceder recursos, pero hay más. El Fondo Global de Adaptación, Ernesto. Hay plata, pero hay que ser creativos y hay que ponerse las pilas, porque si no, países como Costa Rica nos quitan esa oportunidad. Veamos un poco la practicidad con que quiero señalar el caso. Hay peligro de deslizamiento en el volcán de San Vicente, advierten un monitoreo de la Universidad de El Salvador, pero aquí también tenemos un problema con este boquerón, que ahí tenemos el caso más cercano, Nejapa, por ejemplo. ¿Qué se puede, digamos, decir de estos problemas que los tenemos frente a nuestras narices, ¿no? A ver, la misma ley que te acabo de leer, en el artículo 24, dice: hay que identificar zonas de vulnerabilidad para prevenir desastres. Y no existe ese plan, y no existe, por lo menos en este gobierno, ni en el anterior, porque me consta, un plan de identificación de vulnerabilidades de territorio. Sin eso, no podemos verdaderamente evitar que sucedan deslaves en cualquiera de las laderas que estén relativamente deforestadas o totalmente pelonas, que son las que están en mayor riesgo de desastre. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estaba leyendo la noticia de la UES. Dice: la acumulación de lluvia en el Chichontepec se estima en más de 1.800 milímetros, una saturación del suelo similar a lo que provocó la tragedia hace 11 años, cuando un alud provocó una tragedia en Verapaz, Tepetitán y Guadalupe. Entonces, mira, el huracán se ha deteriorado, está ahorita ya en categoría casi 2. Yo esperaría lluvias, tal vez no tan intensas, pero sí continuas como temporal. No nos queda más que estar en alerta y seguir recomendaciones de protección civil, a quien también hay que fortalecer con dotación de equipo y capacitación adecuada. Estamos en manos de Dios, Ernesto. Muchísimas gracias, Juan Marcos Álvarez, por habernos acompañado. Esperamos más adelante verlo más activo con el trabajo territorial y, por supuesto, de participar en los programas electorales que tenemos acá en Megavisión, como es Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso, y, por supuesto, también en el tema de nuevos rostros, nueva generación de políticos, con el caso de los protagonistas con este servidor los días miércoles. Así es que muchas gracias por habernos acompañado y esperamos verlo más adelante acá activo. Por mi parte, eso es todo por hoy. Ahí está el tráfico en el sector de la Jerusalén, para que usted tome en consideración si piensa desplazarse en esta zona. Gracias por su atención, pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.